Vamos rápido. Entonces, este cáncer, bueno, lo he incluido recién en su titular de este año por la importancia regional que tiene. Epidemiológicamente no está dentro de los top de cánceres mundiales, pero para nuestra zona geográfica, como pueden ver en el mapa, tenemos una alta prevalencia e incidencia, especialmente Perú, Chile, Bolivia y al otro lado del mundo en la zona asiática. ¿Ya? La mortalidad es alta por el diagnóstico avanzado e incorrecto que generalmente se hace de esta neoplasia. A diferencia de las dos anteriores, es mucho más común en el sexo femenino por los factores de riesgo que vamos a ver, y la edad, igual que las anteriores, se da a una edad generalmente más avanzada. Entre los factores de riesgo, el más importante, como la mayoría de neoplasias, es la inflamación crónica. Y acá tenemos una enfermedad bastante prevalente, que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, la colelitiasis. Acá, ¿qué es lo que tenemos como datos epidemiológicos? Que el 70-90% de todos los cánceres de vesícula biliar tienen colelitiasis asociada. Pero eso no quiere decir que todas las colelitiasis, porque por lo menos la mitad de acá de tener cálculos, van a desarrollar cáncer. Solo un 0,5 a 3% de las personas con litiasis van a desarrollar cáncer. Entonces tiene que ser una colelitiasis con factores de riesgo para desarrollar el cáncer. Y los factores de riesgo más importantes para que una colelitiasis llegue a cáncer es el tamaño de los cálculos y el tiempo de evolución de la colelitiasis. Se han hecho estudios y el punto de corte que se ha encontrado es 3 centímetros. Las personas que tienen cálculos de más de 3 centímetros son los que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de vesícula biliar, y los que tienen su diagnóstico de más de 40 años de evolución. El siguiente hallazgo en relación a la vesícula como factor de riesgo a nivel histórico es la vesícula de porcelana. Siempre que se encontraba vesícula de porcelana, decían que tenía alto riesgo de cáncer de vesícula biliar, lo cual es parcialmente cierto. Algunas series encontraban que sí, otras encontraban que no. Cuando hicieron la disquisición de por qué en unas sí aumentaba y en otras no, encontraron que había dos tipos de vesículas de porcelana. Una en la que la calcificación de la pared es completa y otra en la que la calcificación es segmentaria. Una parte estaba calcificada, otra parte no, una parte sí, una parte no. ¿Cuál de estas dos tenía el alto riesgo de cáncer? La segmentaria. Porque en la global, que es a la que se tenía más miedo, que es la que salía en la imagen tomográfica, como la que ven allá, todo calcificado, como la pared está vuelta a calcio, no hay inflamación. Si no hay inflamación, no hay cáncer. Entonces, ese subgrupo de pacientes no desarrollaba cáncer de páncreas, a diferencia de los que sí tenían segmentario. Una parte calcificada y una parte en la cual se acumulaba la inflamación, y esa parte iba a ser cáncer. Segundo factor de riesgo también bastante común que lo van a encontrar en sus ecografías son los pólipos, los clásicos pólipos vesiculares. Acá tenemos que recordar que no es el principal predisponente en la evolución natural del cáncer de vesícula biliar como uno podría pensar. Si uno extrapola, digamos, de cáncer de colon, donde lo principal es que del pólipo viene el cáncer. En este caso no. Los pólipos de la vesícula biliar, incluso la gran mayoría de ellos ni siquiera son pólipos verdaderos. Son acumulaciones de colesterol y de triglicéridos. Por eso, ante cualquier hallazgo de pólipo en una ecografía incidental, la recomendación es hacerle seguimiento, porque los pólipos de riesgo son aquellos pólipos que crecen, aquellos que pasan un punto de corte mínimo que es 1 centímetro. Esos tienen más riesgo de verdad de ser pólipos y de tener un componente oncológico. Mientras sean menos de 1 centímetro, se hace simplemente seguimiento, como habrán visto en la parte de cirugía. ¿Ya? Y bueno, estos pólipos vesiculares, la lesión premaligna que se asocia es el adenoma, y como vamos a ver un poco más adelante en la parte de patología molecular, cuando el cáncer de vesícula biliar viene de un adenoma, de un pólipo, su comportamiento molecular es totalmente diferente al cáncer de vesícula biliar que viene de la colelitiasis, que es el principal factor de riesgo. Por eso no es la lesión precursora más importante en el cáncer de vesícula biliar. El tercer factor de riesgo, si bien no es algo muy común en nuestro medio, como se acuerdan del mapa que les enseñé, en Asia también hay gran prevalencia de esta neoplasia, y se da porque en su población sí tienen esta malformación anatómica de manera común, que se llama unión pancreato-biliar anómala. ¿Qué es lo que sucede en esta malformación? El conducto pancreático, como pueden ver en la imagen de la izquierda, que es una imagen de una cepre, el tubito grande es el duodenoscopio, y los tubitos que están pintados son el colédoco, el que va hacia arriba, y el que va hacia la derecha es el Wilson. Normalmente los dos deberían desembocar a nivel de la papila o el esfínter de Oddi, pero en estos pacientes con esta unión pancreato-biliar anómala, el conducto pancreático desemboca en el colédoco.
Entonces eso hace que durante toda su vida las enzimas pancreáticas puedan refluir hacia la parte de la vía biliar, generando inflamación, cambios a nivel del ADN y riesgo de cáncer. Y en esta población por eso es tan alto el riesgo de cáncer de vesícula biliar y en sí de todas las vías biliares. Y generan los que eran conocidos como quistes de colédoco, que son estas dilataciones que van a generarse por la inflamación crónica, porque vamos a tener, igual que en la pancreatitis, que han visto que se activan las enzimas como la tripsina, la quimiotripsina, todas esas se van a activar, pero no en el páncreas, sino en todos los conductos biliares, a nivel de la vesícula también. En esta población asiática, esta neoplasia no se presenta en personas adultas mayores porque no necesitan los 40 años de evolución de la colelitiasis, sino en personas jóvenes, porque desde que nacen están con la inflamación. E incluso ya se plantea en sus programas de prevención que si te diagnostican esta malformación, entres a un programa de colecistectomía profiláctica. Porque nada va a cambiar esa malformación, toda tu vida vas a estar con él. Y volvemos a nuestra realidad, cuando volvieron a hacer los estudios de por qué, si en todo el mundo es tan común la colelitiasis, especialmente en países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, por sus hábitos de vida no saludables, por qué en esa población no había tanto cáncer de vesícula, a diferencia de Chile, de Perú, de Bolivia. Y encontraron un segundo factor de riesgo que le potenciaba el riesgo oncológico en esta población, y era la infección crónica por salmonela. En esta zona las enfermedades infecciosas son mucho más comunes, entonces se vio que esta población que tenía alta cantidad de cáncer de vesícula biliar al momento de hacer sus estudios patológicos, además de sus litos, tenían salmonelas que estaban sobreinfectando estos litos. Entonces esa doble combinación en nuestra realidad, en la zona de Chile, Bolivia, Perú, es lo que potencia el riesgo de tener cáncer de vesícula biliar. Hasta hace varios años era algo que no se entendía por qué pasaba en el mundo, pero ya se descubrió que es esta combinación. Otras enfermedades congénitas como colangitis esclerosante primaria o estos quistes de colédoco que les digo, por la estasis y la inflamación crónica y colangitis a repetición que se producen, es que aumentan el riesgo de cáncer de vesícula biliar. Pero los más importantes para que recuerden en nuestro medio es la colelitiasis, que especialmente está sobreinfectada con ser portador de salmonela, cálculos grandes o de mucho tiempo de evolución, y los adenomas cuando crecen más de 1 centímetro, ¿no? Otros factores de riesgo, medicamentos, carcinógenos, obesidad, todos los que son componentes del síndrome metabólico, al igual que en páncreas, al igual que en hígado, en vesícula, también aumenta el riesgo oncológico. Y así como existen algunas peculiaridades patológicas en los anteriores cánceres, acá también tenemos una peculiaridad patológica en el adenocarcinoma de vesícula biliar. Y es que en muchas zonas de la vesícula biliar, la unión o la capa muscular es muy delgada e incluso inexistente. En algunas ocasiones, cuando se hacen estudios imagenológicos, incluso se describen como senos, porque está muy pronunciada la ausencia de esta capa muscular. Solo tienen mucosa, submucosa y se llega a la adventicia. Entonces el tumor que comienza a crecer en la capa mucosa solo tiene que atravesar un par de micras en la submucosa y ya llegó a la adventicia para poder infiltrar. Por eso es que su diagnóstico también es muy avanzado en la mayoría de los casos cuando se hace. ¿Listo? Esta peculiaridad patológica es especialmente riesgosa en la vesícula biliar. En la patología molecular tenemos que se han hecho estudios y las vías moleculares por las que va el cáncer en estos pacientes es totalmente diferente si comienzan en base a una colelitiasis como es nuestra realidad, a lo que sí es como los asiáticos en la unión pancreato-biliar anómala, y más aún si es que viene del pólipo del adenoma. Por eso no es el principal factor de riesgo el adenoma. En nuestro medio, la colelitiasis, las mutaciones del P53 son tempranas y las mutaciones del KRAS son raras, a diferencia de la unión pancreato-biliar anómala, donde las mutaciones del KRAS son tempranas y las del P53 tardías. Muy similar a lo que es el cáncer de páncreas, y por eso tenemos un mucho peor pronóstico en los pacientes asiáticos, esta neoplasia. Toda neoplasia tipo epidelial que muta KRAS en estadios tempranos es de muy mal pronóstico, es muy agresivo. Por lo menos en nuestro medio, molecularmente tenemos un poco de beneficio sobre los asiáticos. Y los adenomas, como les decía, vienen de una vía molecular totalmente diferente, no tienen que ver con KRAS ni con P53, ellos vienen con la beta-catenina y su potencial oncogénico es bajo. Por eso es que crecen lento. Recién cuando pasan de 1 centímetro es que podemos pensar que tenga algún potencial oncogénico. La historia natural, más o menos desde esto hasta que evoluciona el cáncer, son 10 a 15 años de la vida. Para el diagnóstico clínico tenemos que
enfocarnos que tenemos tres escenarios: hacer el diagnóstico del cáncer antes de la operación, hacer el diagnóstico del cáncer dentro de la operación o después de la operación. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo es la colelitiasis. La cirugía abdominal más común en el mundo de manera ambulatoria es la colecistectomía. Entonces es muy común hacer el diagnóstico del cáncer de vesícula biliar dentro del acto quirúrgico o, peor todavía, después del acto quirúrgico, por no saber interpretar adecuadamente los marcadores o factores de riesgo o hallazgos sugestivos previos a hacer una colecistectomía. Lamentablemente, el diagnóstico prequirúrgico del cáncer de vesícula solo se hace en la mitad de los casos. La mitad de los pacientes se diagnostican o dentro de la sala de operaciones o después. La clínica, totalmente inespecífica, generalmente dependiente del dolor, que es compatible con el dolor biliar de los cálculos, que es su principal factor de riesgo. Los signos clínicos más avanzados, igual en etapas muy avanzadas, los signos de Courvoisier, los signos paraneoplásicos o los metástasis en estadios muy avanzados. Pero el síntoma que manda la clínica en sus pacientes generalmente es el dolor abdominal tipo cólico biliar, que es lo mismo de su colelitiasis. Entonces, a toda colelitiasis que yo le voy a hacer su examen imagenológico de rutina, que es la ecografía, tengo que saber interpretar estos hallazgos de sospecha para yo afinar mi diagnóstico previo a entrar al acto quirúrgico. ¿Qué hallazgo de sospecha tengo que buscar en el estudio ecográfico? La presencia de esta calcificación mural, como les digo, segmentaria, no global. La presencia de una masa intraluminal fija, que son estos pólipos, estos adenomas. Cuando son fijos, si se mueven, son arenillas, pero si se mantiene fijo, ese es el factor de riesgo. La pérdida de la interfaz entre vesícula e hígado. ¿Por qué? Porque estas neoplasias rápidamente se saltan la capa muscular y llegan a la adventicia. La infiltración hepática, el pólipo de más de 1 centímetro y un engrosamiento de la pared sin colecistitis asociada son los factores de riesgo o los signos de sospecha en una ecografía de rutina que me tiene que hacer pensar que ese paciente no simplemente tiene una colelitiasis, sino está con riesgo de tener un cáncer de vesícula biliar. Cuando yo tengo estos marcadores, sospecho, tengo que pasar a una imagen más avanzada antes de entrar a las operaciones, que son las imágenes de tomografía o resonancia. La resonancia un poquito mejor cuando quiero evaluar una porción anatómica específica, que es el ligamento hepatoduodenal, que es un punto crítico en la anatomía quirúrgica, como vamos a ver un poco más adelante. Los hallazgos de la tomografía, lo mismo, las calcificaciones, las masas fijas, los engrosamientos asimétricos de la pared, y acá ya puedo ir un poco más allá, de hepatías, metástasis, son lo que tengo que evaluar en las imágenes. ¿Listo? Estudios tipo ecoendoscopía para este tipo de neoplasia tiene un valor bastante limitado. Generalmente solo se utiliza la ecoendoscopía para tomar biopsias dirigidas de pólipos, para definir si de verdad es un pólipo y si tiene potencial oncogénico hacer el seguimiento. Todavía está en estudio si seguimos con el protocolo de ecografías cada 6 meses a ver si crece, o ser un poco más agresivo que ante todo pólipo hacer ecoendoscopía, tomar una muestra con la aguja y ver si es un pólipo verdadero y si tiene potencial oncogénico. Todavía está en estudio esa parte. ¿Listo? Y la colangiografía, la CEPRE, que es la imagen radiológica inyectando contraste desde la papila, el esfínter de Oddi hacia arriba, tiene muy limitada utilidad porque el contraste al último lugar que va a llegar casi va a ser a la vesícula biliar. Entonces probablemente que no pinte adecuadamente las paredes ni me dé signos adecuados. Entonces muy limitado estas dos técnicas. Ante todo paciente con sospecha o diagnóstico ya de cáncer de vesícula biliar, tengo que buscar las metástasis, que sus lugares más comunes son a nivel de lo que es pleura y pulmón. Así que siempre tiene que ir con estudio de tomografía de tórax. Y el PET scan raramente en esta neoplasia no tiene mucha utilidad para buscar los implantes peritoneales, como sí en cáncer de páncreas, que es muy usado, porque no captan. Raramente todavía está en estudio de por qué las metástasis peritoneales de cáncer de vesícula biliar no son ávidas a captar este trazador de la glucosa. También está en estudio, no es parte de los protocolos de investigación. Los marcadores tumorales, como otra neoplasia de la vía biliar, el CA19-9 se puede elevar, pero es mucho menos preciso y específico que con el cáncer de páncreas. Igual, no hace diagnóstico ni me descarta. ¿Ya? La estadificación se tiene que hacer en base a esto sí, simplemente al tamaño tumoral, la infiltración, los nódulos y las metástasis en base al TNI. ¿Ya? Y lo más importante que tenemos que recordar acá es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, el diagnóstico va a ser dentro de la operación o después de la operación. Entonces tengo que yo ponerme en el escenario. El ideal es que
prequirúrgicamente haya sospechado que tiene su cáncer, lo haya estadificado de manera adecuada, sepa si es resecable o no para intentar una operación, o si no es resecable, meterlo a quimioterapia, tratamiento paliativo en metástasis, pero si es operable y yo lo sé que es un cáncer, ya entro a hacer una operación grande que se llama resección hepática en cuña. Es una colecistectomía extendida, sacar la vesícula y sacar el segmento de hígado que tiene a su lado, porque es muy probable de que ya haya infiltrado esa pared hepática. Ahora, eso es lo ideal. Ahora, vamos a los otros escenarios, en el cual no me pude dar cuenta previamente y lo metí a sala de operaciones, estoy haciendo mi colecistectomía y no puedo, veo una masa ahí. ¿Qué es lo que te dice la guía? Que si tienes la capacidad técnica de hacer una resección extendida, la hagas en el acto operatorio. Y si no, lo cierres y lo envíes a alguien que pueda hacerlo. Pero no hagas un tratamiento a mitad, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se hace. Se entra, se intenta cortar la vesícula desde el inicio y recién cuando se está abriendo la vesícula o ya se descolgó una parte, se dan cuenta de que está muy adherida al hígado. Y se termina haciendo lo que van a leer en sus informes, que se llama colecistectomías parciales. Solo saco una parte de la vesícula y la otra parte se queda empotrada al hígado. Yo al hacer eso, al abrir la vesícula, se derramaron todas las células tumorales en la cavidad peritoneal y lo acabo de convertir en un estadio irresecable. Entonces, si es que dentro del acto quirúrgico hay sospecha, si tienen la capacidad, se hace. Si no, lo mejor es no tocarlo, ni siquiera biopsia, porque también puedes infiltrar en el momento de tomar la biopsia, cerrarlo y enviarlo a un equipo que sea capaz de resolverlo en un solo acto quirúrgico. Y luego tenemos el tercer escenario, en el cual ya le operé la vesícula y me llega mi reporte de patología, porque la vesícula siempre va a patología, y me sale carcinoma de vesícula biliar. Ahí tengo que evaluar si la primera operación fue curativa o tengo que volver a entrar para hacer una operación curativa. ¿Cómo hago eso? Viendo el informe de patología. Si la infiltración solamente llegó hasta la parte de la lámina propia, es decir, fue un estadio T1A, la colecistectomía simple que se realizó, si es que no fue la que les digo que abrieron la vesícula, si hicieron una colecistectomía simple, completa, se puede considerar curativa, si es que hasta ahí no me llegó. Porque si le pasó un poco más las células tumorales, es muy probable que por algún foco donde no haya capa muscular ya se hayan escapado hacia el adventicio. Pero si solo están en la lámina propia, puedo decir, tuvo suerte, le sacaron la vesícula sin pensar que era cáncer, pero está tan localizado que ha sido curativo. A lo otro, me llega la patología y ya la neoplasia pasó, la parte epitelial ya está en la submucosa, entonces yo lo que hago es estadiarlo. Le pido tomografía, le pido resonancia. PET scan no me sirve para nada porque como está postquirúrgico el lecho vesicular va a captar gran cantidad de glucosa por la reacción de cicatrización, entonces no me va a servir para nada. Solo en base a tomografía y resonancia tengo que hacer mi estadiaje. Y si decido entrar a operar, a completar el acto quirúrgico, es para hacer esta resección avanzada, que es la resección ¿ya? Y lo más probable que entre en un tratamiento de quimioterapia adyuvante a base de capecitabina o capecitabina y gemcitabina. Por lo que les decía, la biopsia laparoscópica no está indicada y bueno, lo que ya les indiqué en el diagnóstico intraoperatorio. Bueno, eso es todo. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta?